Hola a todos, mi nombre es Martín Pitón. Bienvenidos a Micromundos. El episodio de hoy se titula Quemá esas fotos y por supuesto tiene que ver con el escándalo que se armó en torno a la fiesta de cumpleaños de la primera dama argentina, Fabiola Yáñez, que festejó en la residencia presidencial de Olivos. Esto generó una polémica enorme a tal punto que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuvo que salir a pedir disculpas, unas disculpas bastante modestas y también breves. No creo que dentro de lo que fue el discurso del presidente, ese pedido de disculpas, insincero, a mi modo de ver, no ocuparon más de 2 minutos. El presidente siguió a rajatabla la línea oficial inaugurada por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Se trató de un error, nada más que de eso. Hubiera sido más sincero que el presidente, por ejemplo, se autodenunciara a la justicia, ya que en su momento, por un tema bastante menor y menos grave, se autodenunció al INADI por si alguien se había sentido ofendido por aquellos dichos tan poco afortunados sobre quién había descendido de dónde. Bueno, ameritaba esta vez que el presidente no solamente fuera sincero en su pedido de disculpas, sino que además demostrara esa sinceridad justamente haciendo una autodenuncia, ya que según el propio decreto que había firmado él y que regía en el momento del festejo del cumpleaños de su mujer, estipulaba que la reunión social en un domicilio implicaba un delito, porque implicaba quebrar la cuarentena y poner en riesgo al conjunto de la sociedad. Por eso esto no se trató de un error. Hoy teníamos un podcast distinto pensado, con varios temas. Habíamos hecho incluso varias entrevistas, pero la verdad es que, como esta polémica creció tanto, decidimos dedicar todo el episodio de hoy al escándalo de Olivos. Micromundos empieza así. Creo que a raíz del escándalo del cumpleaños de la primera dama en Olivos hay una sociedad conmovida, enojada e indignada como hacía mucho que no veíamos. Yo no recuerdo en qué otro momento había tanta bronca en tanta gente, ¿no? El presidente dio una disculpa, que fue más que una disculpa, una falta de respeto a toda la sociedad, e inclusive me atrevería a decir más. El presidente dio una disculpa que terminó siendo una falta de respeto a su compañera, a la propia Fabiola Yáñez, que está en el medio de este escándalo. Escuchemos qué decía el presidente de la Nación desde Olavarría en el día de ayer. Y la verdad que viví todo ese tiempo en un gran vértigo. Un vértigo que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Nada, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos y después todo lo demás ya lo conocen ustedes. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento. Por el presidente le dedicó muy poco tiempo a un pedido de disculpas que a mí no me parece sincero, no me sonó sincero. Me pareció algo que sonó para salir del paso, porque inmediatamente, cuando terminó de decir esas disculpas, comenzó a atacar a la oposición. O sea, no se vio un presidente consternado, ¿no? Se vio un presidente que descargaba culpas en su mujer. Siento que las disculpas del presidente han sido muy poco sinceras, ¿no? Se trató de un alto en un acto de campaña para salir del paso, para cumplir frente al escándalo que se había armado.
Tan poco serias fueron las disculpas del presidente y tan poco sentidas y sinceras que durante el transcurso del día el presidente recibió al humorista Beto César. No hace falta decir mucho más. Dijo el presidente en su modesto pedido de disculpas: nada debo ocultar de mi vida personal. La verdad que el presidente, dentro de esas módicas disculpas, nos mintió. Nos mintió como usualmente hace. Porque el presidente dice que no ocultó nada y que, en definitiva, gracias a que no tiene nada para ocultar y que todo es transparente, todos pudimos conocer lo que había sucedido en la quinta presidencial de Olivos. Eso no es cierto. El presidente hace unos 10 días viene ocultando la verdad. Y recién hoy, porque esas fotos se filtraron, es que el presidente sale a admitir, luego de que lo hiciera su jefe de gabinete, sale a admitir que el festejo de cumpleaños existió. Pero la semana pasada, cuando este escándalo no escribía su primer capítulo con Florencia Peña como centro de la escena y centro de la polémica y la torpeza de 2 diputados de la oposición, el presidente ya sabía que había habido un festejo y no dijo nada. ¿No? Dijo que había estado trabajando, que todas las reuniones eran por trabajo y eran porque tenía que gobernar la Argentina, un país que estaba diezmado. El mismo relato intentó hacer ahora. Ahora, no se trata esto de un error, como quieren hacer creer muchos, incluso el propio presidente, Cafiero, Aníbal Fernández. Esto no es un error, esto fue un delito, que son cosas distintas. Esto fue un delito, porque el propio presidente así lo dejó sentado en el decreto de necesidad y urgencia que firmó. Se trató de un delito. A mí me parece que hay que separar un poco las cosas. No son disculpas sentidas, no se vio un presidente consternado, no se vio un presidente arrepentido, se vio un presidente tratando de salir del paso, de terminar esto lo más rápidamente posible. Yo me atrevería o intentaría analizar este tema desde 3 ángulos distintos. Desde un lugar humano, desde la parte humana de todo este problema, desde una mirada judicial y desde una mirada política. Voy a intentar hacerlo. La primera, la cuestión humana, para mí es la más importante. Yo, analizando este tema, más allá de las consecuencias legales y las consecuencias políticas, permanentemente no puedo dejar de preguntarme qué clase de ser humano nos gobierna. ¿Cómo alguien en el medio de tanta tragedia, de tantos muertos, de tantos contagiados, de tanta gente sufriendo, de médicos mal pagos, ¿no? Dando lo que no tienen para curar a la gente, de hospitales abarrotados, ¿a quién se le puede ocurrir o quién puede tener ánimo para hacer un festejo de cumpleaños? Olvídate, ¿no?, de los decretos, de las leyes, del Código Penal, de los jueces, de los fiscales, de la política. Olvídate de todo eso. Olvídate de Olivos, olvídate de la Casa Militar, de quiénes fueron, quiénes no fueron. ¿Quién se le puede ocurrir hacer una fiesta de cumpleaños en el medio de tanta tragedia? Y no estamos hablando de cualquier persona, porque el presidente nos quiere hacer creer que es una persona común. Ningún presidente es una persona común. Ningún presidente es una persona común, por las responsabilidades que tiene. Así que, ese primer planteo, desde el punto de vista humano, ¿a quién se le ocurre? El presidente en su descargo decía que él no tiene nada que ocultar de su vida privada. La verdad que el presidente nos vino mintiendo, porque se descubrió ahora estas fotos, y se descubrió porque las descubrió el periodismo gracias, a la ley de acceso a la información. Si no, el presidente ocultó lo que había sucedido. Y durante la semana pasada, quisieron hacer creer que todo el escándalo empezaba y terminaba en Florencia Peña y la torpeza de los diputados de Juntos por el Cambio. ¿No? Florencia Peña ahí se llevó la marca, pero el presidente mintió, el presidente ocultó esto que había pasado. Recién sale a dar estas disculpas cuando estalló el escándalo, porque si no, no decía nada. Entonces es mentira lo que dice el presidente. Así que humanamente el presidente realmente deja mucho que desear, como persona deja que desear. No estoy hablando acá
Estoy hablando de la persona Alberto Fernández. Demuestra que es un ser humano realmente lamentable. Desde el punto de vista judicial, ¿qué querés que te diga? Yo creo que no va a pasar nada. ¿Alguien puede pensar que va a pasar algo? Creo que los fiscales, los jueces, ¿no? van a hacer pedidos de informes, van a hacer diligencias, llamarán a declarar a unos y a otros, testigos, dilatarán, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada. No pasó nada con el vacunatorio VIP. ¿Por qué va a pasar algo con esto? En la Argentina no pasa nada. O sea, no va a pasar nada. Ojalá me equivoque. Ojalá esta sea la gota que derrama el vaso. Ojalá este sea el punto de inflexión, este escándalo. Y finalmente, el aspecto político. Y acá me quiero detener especialmente. Porque me parece, digamos, de las tres miradas que yo les propongo, la humana, la judicial y la política, me importa la primera muchísimo y me importa esta última, la política. ¿Y por qué la política? Porque me encantaría saber, si alguna vez se puede comprobar, si este escándalo va a generar algún impacto en los votos. Estamos en una campaña electoral, tenemos elecciones en poco tiempo. ¿Va a repercutir esto en los votos? Y acá es lo importante, porque eso no depende de nadie, solamente de la sociedad. No depende de un juez que repercuta en los votos, no depende de un fiscal, no depende de una ley, no depende de nada. Depende de la voluntad de votar o no. De votar al gobierno, de darle un apoyo al gobierno y de aprobar esto que hizo, o directamente decir, no, la verdad es que estoy indignado, voto otra cosa, busco otra cosa. Y aquí, digamos, me parece que es la sociedad la que tiene que hablar. Es la sociedad la responsable. Pues, digamos, por un lado tenemos al presidente, a la mujer, a los invitados, ¿no? Desde el punto de vista humano, si se quiere. A nivel jurídico tenemos a los jueces, tenemos a los fiscales, dependemos de ellos para que hagan algo que sabemos que en términos generales no hacen nada. Y finalmente tenemos la cuestión política. La cuestión política sí que la sociedad la puede cambiar en el medio, digamos, de un proceso electoral. Y dentro de la cuestión política también me parece que hay otra cosa interesante que tenemos que analizar. ¿Cómo se filtran estas fotos? Digamos, si esto nos está mostrando una grieta en lo que es la coalición de gobierno. Me parece que eso es muy rápido para saberlo. Tal vez todavía hay algunos indicios, pero digamos, si esto nos está mostrando algo más que un escándalo, si esto tiene que ver con el fuego amigo. Me ha sorprendido cómo desde el dispositivo de medios del kirchnerismo muchos han tomado alguna distancia, como por ejemplo Víctor Hugo Morales, que dice, en este caso, la oposición tiene razón. Tuve la oportunidad de entrevistar al consultor Sergio Berenstein, que es, como ustedes saben, un reputado analista político, para mí de los mejores que tiene el país, para hablar sobre esto, ¿no? Un poco sobre el análisis de lo que es este escándalo que envuelve al cumpleaños de la primera dama y también su posible impacto a nivel electoral. Esta es la entrevista. Primera pregunta, ¿qué pensás globalmente de todo este lío que tiene como al presidente como protagonista? ¿Y qué pensás de lo que ha sido su reacción pública hace minutos? Martín, creo que esto es un escándalo que indudablemente puede afectar no solamente la imagen del presidente, su reputación, la credibilidad de su palabra, sino en un contexto electoral como este, tan competitivo y bastante incierto. Esto podría, lo digo como hipótesis, también afectar electoralmente las chances del oficialismo, sobre todo en distritos donde en principio estaba haciendo una mejor elección a la esperada, como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde tenía un candidato a diputados, candidatos a legisladores claramente alejados, digamos, de las posturas más duras del kirchnerismo, y eso le daba alguna chance, habida cuenta que la oferta electoral en la ciudad le brindaba algún protagonismo a Santoro, ¿verdad? Ahora mi hipótesis es que esto podría afectarlo, ¿no?
Es un escándalo muy serio. El presidente, me parece, siendo la segunda parte de tu pregunta, ha tenido una reacción muy singular, echando la culpa a terceros, echando la culpa a Mario Meone, que falleció lamentablemente en un accidente automovilístico por la presencia de este empresario de origen taiwanés, y ha hecho la culpa a la esposa, ¿no? Cuando obviamente es el presidente responsable de lo que pasa en Olivos, y aunque ella hubiese organizado la cena, no fue un brindis, fue una cena, sabemos por los registros de la Quinta de Olivos que estuvieron varias horas, y aparte sabemos por la mesa servida que no solamente hubo un brindis, ¿no? A propósito, en esa mesa no había un solo barbijo. No, ninguno. Creo yo que estamos frente a una reacción del presidente donde, lejos de asumir la responsabilidad de someterse abiertamente a la justicia, que es lo que debía haber hecho, está responsabilizando a terceros y minimiza la gravedad de lo que ha ocurrido. Recordemos que la Argentina vivió restricciones muy severas el año pasado, para algunos comprensibles en el contexto de una pandemia de la cual no había antecedentes, para otros exagerada, pero que implicó, y el mismo presidente lo había dicho, ¿no? Un decreto que tenía consecuencias penales y no lo cumplía. Y aquí nos enteramos que el primero que no lo cumplió fue él. Fue termino, ¿no? Si fue o no un brindis, y lo organizó Fabiola, quien sea, él violó el decreto que había firmado hace apenas semanas, y eso creo que no puede quedar impune en la justicia. Sergio, a mí siempre digamos, creo que estamos en un país que raramente hace pagar a los políticos el costo social. ¿Por qué te parece, y honestamente te digo que me sorprende la respuesta que me das o lo que decís que, digamos, puede tener algún tipo de influencia electoral esto? ¿Por qué esta vez sería distinto a otras veces? Hemos tenido grandes escándalos de corrupción, por ejemplo, y eso no se ha visto reflejado en los votos. Porque el contexto es muy distinto, Martín. Estamos ante, primero, una Argentina destruida económicamente, con una situación pavorosa. La mires donde la mires, y lo mirás desde el ingreso de los argentinos, el desempleo, la pobreza, la marginalidad, la fuga de capitales, de capitalistas, de empresas, la falta de futuro, la gente que decide emigrar. Donde lo mires es un descalabro, ¿no? Entonces el entorno, 4 años seguidos de caída en el ingreso, es inédito en la Argentina. Ni la crisis del 30 tuvimos esto, ni la crisis del 2001-2002. Entonces creo que el entorno en lo económico es pésimo. A esto se le agrega la cuestión estricta de la pandemia. Acá, insisto, no es un escándalo de corrupción más en un contexto relativamente normal para un país no muy normal como la Argentina. Esto es un escándalo que no es estrictamente corrupción, acá no estaban haciendo negocios, ¿no? Pero implica violación de una norma que el mismo presidente había dicho y tuvo afirmaciones impactantes, ¿no? Uh-huh. Habló que la Argentina de los vivos se había acabado, que no cumplía esto, tenía que dar cuenta ante la justicia, cosa que está muy bien y que debería aplicarse a sí mismo. Porque aquí el problema es que el presidente Fernández tiene que, creo yo, aplicarle todo el peso de la ley al ciudadano Fernández. No es un escándalo de corrupción más. No siempre en la opinión pública impacta lo que en principio parecería lo más grave, ¿no? Sino lo que tiene más que ver con tu vida cotidiana. Bueno, el año pasado no solamente la gente no pudo celebrar cumpleaños o otra clase de eventos, sino que ni siquiera puede pedir a sus muertos. A ver, te paso a un plano completamente especulativo, porque hay una pregunta que subyace en todo esto, que no tiene nada que ver con la explicación que da el presidente, y es, digamos, si la filtración de estas dos fotos están queriendo decir algo en relación con lo que es la interna dentro de la coalición gobernante. ¿Se puede hacer una lectura así también? Sí, vos sabés que yo desde el primer momento empecé a detectar fuego amigo entre muchas comillas, ¿no? O si no, amigo de socios de la coalición. Es decir, agresiones o críticas, posturas muy duras de referentes en público y en privado, ¿no? Del frente de todos, de los sectores más duros, en contra del presidente, que no son nuevas en el contexto de funcionarios que no funcionan, ¿no? Me parece que
uno ya estaba acostumbrado a escuchar esta clase de cosas, los que tenemos chance de por ahí tener algún diálogo con funcionarios o con gente, digamos, integrante de la coalición gobernante, ¿no? Entonces no me llamó la atención por lo nuevo, pero sí tal vez por la rigidez. En este caso en particular es público, ¿no? Es decir, gente de los medios y de la política muy llegada al frente de todos están públicamente expresando, en esta no acompaña, ¿no? Y esto es muy significativo. Ya obviamente muchos pensaban que luego de las elecciones, en función de los resultados, iba a haber una reunión de los accionistas mayoritarios de la coalición, o de los principales accionistas, perdón que acá hay unos perros que no les gusta lo que estoy diciendo, y iban a redefinir un poco los tantos, ¿no? Muchos pensaban que en diciembre, sobre todo después de las elecciones y en un clima, digamos, donde seguramente el acuerdo con el fondo iba a ser el foco de la discusión pública, se podía dar este fenómeno. Yo creo que ahora, a partir de este escándalo, que no sabemos cómo termina, porque recordemos que todavía falta información de las visitas a Olivos. Exactamente. La Casa Militar tiene que brindar más información. Quiero destacar, Martín, la importancia de la ley. Muchas veces la gente se pregunta, ¿para qué sirve el Congreso? Bueno, gracias a la ley de libre acceso a la información pública, hoy sabemos todos los detalles de esto. Yo espero que Sergio Berenstein tenga razón cuando dice que el escándalo de Olivos puede ser la gota que rebalsó el vaso, que es algo muy distinto a casos de corrupción tan rimbombantes que tuvimos y que en definitiva no terminaron influyendo en el voto, ¿no? Ojalá lo que él dice, digamos, después quede verificado en la realidad. A mí me cuesta creerlo. Permítanme ser escéptico en todo esto. Me parece que es la sociedad la que va a tener que expedirse. Me importa mucho más lo que piense la sociedad, lo que diga la sociedad con su voto, que lo que digan los jueces y lo que digan los políticos. La oposición impulsa ahora un juicio político. Me parece bien que la oposición lo haga, pero seamos conscientes que es un juicio testimonial, porque los números no los va a tener para proceder a la destitución del presidente. Aquí la que tiene que terciar en todo esto es la sociedad. ¿Y de qué manera tiene que terciar? Con el voto, castigando al oficialismo con el voto. Que no sé si tiene que capitalizar ese descontento de la oposición, porque hasta ahora, convengamos, la oposición no ha sido de lo mejor. La oposición no se merecería capitalizar ese descontento. Me refiero a la oposición, cuando hablo de la oposición así genéricamente hablo principalmente de Juntos por el Cambio. Probablemente haya otros candidatos que puedan capitalizar algo de ese descontento. En las últimas 24 o 48 horas, una y otra vez, hemos escuchado al presidente en un reportaje con Verónica Lozano hablando de idiotas, hablando con firmeza de hacer cumplir la ley, ¿no? De todo lo que decía el presidente en medio de la cuarentena más estricta y más larga del mundo. Pero volvamos a escuchar aquello que decía el presidente y aquello que el ciudadano Fernández se negó a cumplir. Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. En Ostende, sí. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron. Y cuando a uno
le queda el registro de condenado, después no lloren. ¿De acuerdo? Sí, muy claro. Se los he dicho claro. una Muy y claro, mil veces. muy claro. Y a las fuerzas de seguridad, respeto, porque están siendo la cara que se expone para cuidarnos. Escuchar este audio del presidente hablando de idiotas y de cómo él iba a hacer cumplir la ley frente a todo este escándalo, frente a lo que ha ocurrido, e incluso comparar estas palabras del presidente con ese modesto y cínico pedido de disculpas, indigna y genera mucha bronca. El presidente, como tantas otras veces, se sigue contradiciendo, ¿no? Como alguien dijo en algún diario, el presidente se habla encima. Es realmente muy desafortunado el presidente de la nación, porque por la campaña, que ese costo político lo paga porque, digamos, preside un gobierno realmente malo, sino que el presidente es él mismo el artífice del pago de su costo político, ¿no? Sus contradicciones constantes, su cinismo permanente, su falta de la verdad todo el tiempo, ¿no? Yo vuelvo a mi pregunta del inicio de este podcast. ¿Qué calidad humana, qué calidad de ser humano es el presidente? Entre los que salieron a defender al presidente, primero estuvo el jefe de gabinete Santiago Cafiero y después estuvo Aníbal Fernández. La verdad que la defensa de Aníbal Fernández es de un infantilismo, de una brutalidad, del tipo que verdaderamente cree que pertenece a una casta, del tipo que cree que está por encima de los demás. Porque Alberto Fernández es un cínico. En cambio, Aníbal Fernández es otra cosa. Aníbal Fernández es un prepotente, es un bravucón. Aníbal Fernández es un violento. Pero Aníbal Fernández no entiende que en algún punto la sociedad tiene que haber cambiado, que esto no es el siga-siga. Aníbal Fernández ejercía esta triste defensa del presidente de la nación. Me parece que la definición tuya es concreta y terminante. El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. No atañe a la función pública. Listo, se terminó. Eso es todo lo que vos ves. No hay otra cosa. A ver, la complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, eso que a lo mejor pueda ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como a la Edad Media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esa característica. Eso no existe más, señores. No, lo que puede hacer, puede haber cometido un error, bueno, lo cometió, listo, está bien, puede haberlo cometido, ahí se agotó. Lo que dice Aníbal Fernández en ese reportaje que le concedió Ernesto Tenenbaum en Radio con Voz es inexacto. No es cierto que no hay un problema para la función pública, porque Fabiola Yáñez, en definitiva, es una ciudadana común, más allá de ostentar el cargo honorífico de primera dama. Sí hay un problema para la función pública, sí hay un problema para el presidente. Primero, me remito a los hechos. En segundo lugar, el presidente estaba posando para una fotografía, con lo cual sí hay un problema. O sea, esa reunión, ese festejo, ese brindis, como lo llamó el presidente, convocado por su mujer, tenía la aprobación explícita del presidente de la nación, en el medio de una cuarentena tremenda, donde las empresas quebraban, donde la gente se quedaba sin trabajo, donde no se podía enterrar a los muertos, bueno, donde no se podía despedir a los muertos, mejor dicho. Todo lo que ya se ha dicho, pero no es cierto lo que dice Aníbal Fernández, que como tantas otras veces, en, digamos, su matonería, a las que nos tiene todos acostumbrados, su estilo de vodevil anacrónico, digamos, de un mundo que ya no existe y que gente como él insisten en que permanezcamos, bueno, como tantas otras veces, cometen inexactitudes. Hablé también con Julio Bárbaro y le pregunté cuál era su opinión acerca de todo este gran escándalo y decía lo siguiente. Mi opinión es la de todos, es dolor, es sentir que realmente hay un punto de destrucción de la imagen presidencial de la cual es difícil el retorno o no hay retorno.
y en alguna medida esa desesperanza de los argentinos que pensamos con este lugar habremos tocado fondo o todavía faltará más, ¿no? ¿Cómo hacemos para intentar reunirnos y salir de esta crisis? ¿Te parece que, digamos, esto puede tener, o este escándalo puede llegar a tener algún tipo de influencia en el resultado electoral? Mira, ya en la decadencia argentina no se resuelve nada con el resultado electoral. La sociedad está en un punto de caída en el cual todos coincidimos que lo único que crece es la pobreza y la deuda. O sea, habitamos una sociedad inviable. Las elecciones hasta el momento no discuten eso. Pero digamos, si hay una pérdida de votos por este lío, ya o no la hay, ya ahí es una responsabilidad de la gente. La pérdida de votos ya está, el fracaso del gobierno ya perdió los votos, pero también la duda que queda siempre, Martín, es cuál es la alternativa que genera la oposición. Porque uno espera grandeza de cualquier lado, desde el gobierno no la hay, la tendríamos que construir como alternativa. Yo creo que la pérdida de votos ya está, que es un detalle, el problema es que esa pérdida no abre la puerta a un futuro mejor, por ahora. Bueno, vos hablabas de la oposición y acá hay dos cuestiones. El hecho que el oficialismo pueda perder votos no implica que el escándalo sea capitalizado por la oposición. Exactamente, eso quiero decir, que la oposición... No estamos entre un gobierno decadente y una oposición que nos devuelve la esperanza. Estamos entre dos fracasos y ese es el dolor de los argentinos. Y te hago la última. ¿Pensás que, digamos, la difusión de estas fotos tiene que ver con alguna cuestión interna en la coalición del Frente de Todos? No. Yo pienso que son de esas cosas que no se mantiene el secreto entre tantos, y la frivolidad a veces cae en ignorar la dimensión del acto, de la irresponsabilidad. No tomaron conciencia de lo patético de los hechos en los que transitaban. Hemos llegado al final del episodio de hoy de Micromundos. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Ya saben, nos pueden seguir. Estamos en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, entre otras. Todas las semanas un nuevo episodio. Todos los sábados podés escuchar el nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y nos reencontramos la semana que viene.